Los hermanos, de nuevo sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es jueves de estudio bíblico y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo. Hoy continuamos y esperamos dar el cierre a lo que es la perícopa que estuvimos ya punteando algunas ideas el jueves anterior. Así que en esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2 siempre, del versículo 1 al versículo 12. Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Cuando lo tengamos, por favor, un fuerte amén. ¿Lo tenemos? ¿Biblias abiertas? ¿Sí? Dice el Señor en su palabra. Leámoslo juntos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Podemos tomar asiento, mis queridos hermanos, y vamos a iniciar entonces lo que es el cierre de esta perícopa y ver qué otros elementos nos puede aportar esta noche, siempre con lo que es la enseñanza bíblica. Bueno, a manera de repaso habíamos visto lo que es en sí misma la delimitación, lo vimos el jueves pasado, la delimitación, y estuvimos viendo un poco lo que es la diagramación del texto, y con la diagramación lo que es su estructura, su forma, la forma que tiene. ¿Se recuerdan ustedes qué forma tiene este texto? Un quiasmo, correcto. ¿Se recuerdan ustedes qué significa un quiasmo? El quiasmo viene de una letra griega, dijimos, que es la letra J, que tiene forma como de X. Aquí está la X. Esta es la forma de un quiasmo. Entonces, precisamente la palabra o la letra J es la que le va a dar la forma como tal, porque lo que se hace es que se borra esta parte de acá y esta parte de acá, y esta estructura es la que determina precisamente la forma de un quiasmo como tal. Entonces decíamos que había un literal A, un literal B, y acá donde está el vértice, donde se unen las dos líneas, el literal C. Y en este caso el literal C va a determinar lo que es para nosotros la idea central o la idea principal. ¿Alguien se recuerda cuál era el elemento principal de este texto? Lo vimos el jueves. Vamos a ver, hermana, tiene el micrófono ahí para que aparezca ahí, se haga famosa, pues. Vamos a ver,
¿cuál era la idea principal de esta estructura? Era el encuentro secreto de Herodes con los magos. Encuentro secreto de Herodes con los magos. Muy bien, no vamos a poner las demás porque a manera de repaso, si usted entra al link y va a la clase número 11, ahí va a encontrar la información. Basta saber de que tiene una estructura quiásmica, luego viene B' y cerramos con A'. Esto es una estructura de quiasmo precisamente. Entonces, donde está el vértice, ahí está la idea central donde el autor ha querido hacer el énfasis. En este caso, como lo decía nuestra hermana Idania, es el encuentro secreto de Herodes con los magos. Es decir, aquí es donde radica gran parte ya del sentido teológico que el texto de la búsqueda de los magos ya aporta, en este caso para nosotros como lectores. ¿Por qué? Porque este encuentro secreto de Herodes nos va a mostrar un rostro, el rostro de en este caso líder político, al que se le asume, más que asume, se le asigna un título. ¿Qué título se le da a Herodes en el texto? Es rey, y en este caso el rey falso. Al niño, ¿cómo se le llama al niño? El rey de Israel o el rey de los judíos, el rey verdadero. Entonces, ¿por qué la idea central precisamente habla de Herodes consultando, indagando, diría yo, con una precisión y una agudeza que tiene este tipo, porque eso es todo lo que nos muestra el texto como tal, de que la estrategia tiene que ver precisamente con eso. La forma en que Satanás actúa, la forma en que el reino de las tinieblas actúa es con mucha sagacidad, pero también con mucha precisión. Y entonces este rey, que es un rey falso, al mismo tiempo le es imposible o es incapaz de adorar al verdadero rey. Y ahí va el sentido. El sentido es que cuando Dios actúa en Jesús, en el niño como tal, los poderes políticos, los poderes religiosos son incapaces de ver, de comprender, de moverse en esa actitud de búsqueda para adorar al rey que ha nacido. Y entonces decíamos al mismo tiempo que aquí hay una especie de contradicción. ¿Por qué? Porque los que están cerca, los que tienen en este caso el poder, los que son parte de la ciudad santa, los que son parte de la ciudad sagrada, los que son aquellos a los que se les ha dado, como aparece después, los escribas y los sacerdotes que se les ha asignado y conocen la palabra, la profecía, no pueden percibir ni comprender el acontecer de Dios a través de este niño que está naciendo. Entonces, ¿quiénes son los capaces? Pues estos grupos de acá, estos personajes de acá, los magoi, así es como se escribe en griego, la forma en que se les asigna a ellos este nombre o esta referencia, magoi. ¿Quiénes son los magoi? Pues son extranjeros en primer lugar, no son judíos, vienen de lejos. Y estos que vienen de lejos, que no son judíos, que son extraños, pues a estos es a los que Dios realmente se les revela. Y estos tienen la sensibilidad para poder ver una estrella, la estrella del Mesías. Y esa estrella es la que los va conduciendo a ellos y los hace salir de su lugar para poder llegar a adorar al rey de los judíos. Entonces la trama está precisamente en este centro.
por eso es un quiasmo. Y aquí es donde está precisamente el interés para poder nosotros sacar ahora los elementos necesarios de hacer una correcta interpretación. Entonces, de entrada podemos decir esta noche que solo con la estructura, que es un repaso, vuelvo a repetir, ya nos da a nosotros ciertos parámetros para poder ubicarnos de qué trata o va a tratar lo que es la perícopa con su delimitación y la estructura y la diagramación del texto con sus elementos, en este caso, que le constituyen. Entonces, ojo, mis queridos hermanos, siempre para nosotros se va a volver importante o de mucha utilidad poder hacer estos ejercicios que nos van a permitir adentrarnos en los textos. Muy bien, veamos algunas ideas esta noche y tratemos de aprovechar el tiempo al máximo. Lo que esta noche debemos de nosotros tener presente y considerar es que el texto que vimos anteriormente, ¿se recuerdan? Donde María sale embarazada y al salir embarazada María se encuentran en esa etapa del desposorio. Ese texto a nosotros lo que nos va a mostrar es que el nacimiento de Jesús prácticamente nos muestra el Dios con nosotros. ¿Se recuerdan lo que le dice el ángel a José? No temas recibir a María. ¿Por qué? Porque lo que en ella ha acontecido es el actuar de Dios. Tú le vas a poner nombre a este niño y le llamarás Emmanuel, ¿sí? Entonces, el texto anterior que estuvimos estudiando nos muestra a Dios con nosotros, pero este texto nos va a mostrar otro rostro de Dios. ¿Cuál es el rostro de Dios que nos va a mostrar este texto? El Dios que va ahora a buscar y dirigirse a los paganos. Anótelo por favor, porque esto es importante que lo tenga ahí. ¿Cuál es el rostro de Dios en este texto? Es el Dios que también es Dios de los paganos. ¿Quiénes representan a los paganos en esta oportunidad? Pues la figura o los personajes de los magos como tal. El género literario de este texto es, en este caso, lo que se conoce como relatos de infancia, pero también hay otra forma de entender este texto desde los géneros literarios, que son, en este caso, los relatos de nacimiento de personajes legendarios. Si usted quiere colocarle acá una clasificación o una categoría, podríamos decir que el género literario de este texto prácticamente radica en dos tipos de géneros literarios. Por un lado, es un relato de infancia, porque el objetivo, lo decíamos el jueves anterior, es que Mateo nos quiere mostrar un elemento histórico, pero también teológico de la infancia de Jesús. Es decir, que nosotros podamos saber o que tengamos información y conocimiento de quién es el que murió en la cruz del Calvario, quién es el que resucitó. Y de acuerdo a Mateo, ¿quién es? El Hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Se recuerdan que así hemos traído a través de las genealogías la información? Bueno, por eso es un relato de infancia, pero también es un relato de nacimiento de personaje legendario. Por ejemplo, cuando usted ve la historia de aquellos grandes hombres o personajes que marcaron la historia como tal, siempre se le atribuye un nacimiento fuera de serie, un nacimiento extraordinario. Entonces, con Jesús también vemos esta situación. Ahora, yo quiero que anotemos algunas cosas que nos van a servir esta noche, porque aquí vamos a ver dos microtextos o textos subterráneos, llamémosle así. ¿Cómo textos subterráneos? No sé si me pueden regalar, se me olvidó ir a la oficina a traer el borrador otra vez. ¿Alguien que me pueda regalar un pañalito, un trapito? Ya lo hice caminar otra vez al hermano Vladi. Bueno, dos textos, llamémosle subterráneos. Pongamos el primero ahí. La saga de Moisés, lo vamos a encontrar acá. ¿Por qué la saga de Moisés? Bueno,
Si usted va a Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22, vamos a observar una cosa muy curiosa. Vayamos a nuestras Biblias esta noche, veamos Éxodo, y en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, busquemos específicamente lo que son los versículos del 15 al 22. Éxodo capítulo 1, del versículo 15 al versículo 22. ¿Qué vamos a encontrar en este texto? Lo que vamos a encontrar, acá borro yo, mi hermano, no tenga pena. Gracias, gracias. Muy amable, hermano Vladi. Hermano Vladi aquí sale siempre con 5 libras menos porque o corre con el micrófono, pero siempre está activo. Bueno, decíamos que en este texto encontramos 2 textos subterráneos. ¿Qué quiere decir 2 textos subterráneos? Que están pero a la vez no están, pero determinan mucho de lo que es el elemento de personajes, de trama, de historia, de el texto que sí tenemos, que es del versículo 1 al versículo 12. El primer texto, decíamos, es Éxodo capítulo 1, del versículo 15 al versículo 22. Pastor, ¿qué quiere decir eso de texto subterráneo? Que es un texto que ha sido tomado en cuenta a la hora de que Mateo escribió el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Lo tenemos? ¿Alguien que nos haga el favor de leer Éxodo capítulo 1, del versículo 15 al versículo 22? Éxodo capítulo 1, del versículo 15 al versículo 22. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer. Lo voy a leer yo porque tenemos prisa también por otras actividades que hay que hacer. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Esa expresión o eso subráyelo por favor. Sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, es decir, no las mató. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué notan ustedes de similitud con el relato de los magos? Vamos a ver. ¿Qué similitudes hay entre este texto subterráneo? Por eso se llama texto subterráneo. Texto subterráneo. Debajo de tierra significa subterráneo. Es decir, está presente, pero al mismo tiempo parece que no. Que haya un momento en que nadie llegue a usurpar mi puesto. Ajá, por ahí más o menos va. Vamos a ver, ¿por qué es un texto subterráneo? Allá está el hermano Ovidio para que despierte. Ah, ok, bueno. Vamos a ver, las hermanas acá del CDI, texto subterráneo, ¿qué elementos similares se encuentran en ese relato en donde Moisés va a nacer? Hay un rey. Ya les estoy dando la clave ya prácticamente. Vamos a ver, hay un rey y ese rey, que ya parece que es Faraón, se asusta con el nacimiento de estos niños que están naciendo, porque el pueblo, que es un esclavo,
puede salirse de control al haber mayor índice de natalidad. Al haber mayor índice de natalidad, es decir, que se estén reproduciendo como cuyos, el pueblo se va a hacer más numeroso, y el que hoy prevalece va a correr un peligro cuando los esclavos sean más numerosos, aumenten la capacidad probablemente militar, y entonces haya una revuelta. Y entonces este rey que es Faraón se asusta. Y entonces, ¿qué va a intentar hacer este rey que es Faraón? Va a intentar matar ¿a quién? Cortar tela, a matar a los niños. Y dentro de esos niños, ¿quién es el que se salva? Es un texto subterráneo porque hay dos personajes aquí: Faraón y Moisés. ¿Sí? En el relato de los magos, ¿quiénes son los personajes similares al texto subterráneo? No, Herodes y Jesús. Muy bien. Por eso es un texto subterráneo, porque Mateo tiene en mente o toma en cuenta el texto de Éxodo capítulo 1 del versículo 15 al versículo 22 para ahora hablarnos de la historia de Moisés con Jesús. ¿Cuáles son las similitudes que encontramos en estos textos? Vamos a ver, identifiquemos unas 3 similitudes. Ya las mencioné yo algunas. Veamos. Hay un rey que tiene poder para quitar la vida a otros. Muy bien, ¿qué más? El temor de perder el poder en este caso. ¿Qué otra similitud? Sí, aquí están los reyes, y aquí están los salvados milagrosamente en el texto como tal. Entonces, por eso se llama un texto subterráneo, porque parece que no está presente. ¿A quién se le hubiera ocurrido de ustedes, así siendo honestamente, al escuchar de Herodes, al escuchar de los magos y de Jesús, traer a la mente a Moisés con Faraón? ¿Cuántos hubieran tenido esa capacidad de relación o de asociación? Difícil, pero sin embargo, en el entramado y la estructura redaccional del texto, sí aparece este texto como tal. Si lo quiere anotar, anótelo para poder pasar al tema siguiente. Muy bien. Hay muchas más, pero vamos a tomar solo 3 tradiciones en el relato de los magos. Muy bien. Vamos a identificar en este momento 3 tradiciones tomadas o que vienen desde el Antiguo Testamento, y que éstas van a darle sentido y significado a lo que el texto en donde está el relato de los magos nos van a mencionar en este momento. Pongamos ahí la primera: la tradición de los magos. 3 tradiciones en el relato de los magos. Tradiciones me refiero yo a relatos, documentos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, que por lo general los han tomado para ahora darle una mejor consistencia al relato de los magos. Y el primero de ellos decimos que son los magos como tal. Anotemos lo siguiente. Esto sí quisiera que lo pudiésemos anotar para que usted lo tenga ahí como información. La tradición de los magos. Cuando hablamos de los magos, en primer lugar, no son reyes. Eso debemos de tenerlo claro. No son reyes. Porque
a los únicos que se les asigna directamente la expresión reyes solo va a ser a Herodes como el rey en turno, el rey falso, y el otro es Jesús, el niño rey de los judíos o rey de Israel. Entonces los magos no son reyes. Entonces, pastor, ¿y entonces quiénes son los magos? Anote lo siguiente ahí: probables sacerdotes del zoroastrismo. Zoroastrismo se escribe así, con Z. Magos, sacerdotes del zoroastrismo. Zoroastrismo. El zoroastrismo es la religión de los medos y los persas. El zoroastrismo es la religión de los medos y los persas. Y los persas. Y como sacerdotes eran especialistas, en astrología, y como sacerdotes eran especialistas en astrología, interpretación de sueños y rituales. Solo quiero después hacer una aclaración. Entonces decimos que estos magos vienen siendo una especie como de sacerdotes que pertenecen a lo que es el zoroastrismo. Pastor, ¿y qué es el zoroastrismo? Es la religión de los medos y las persas, en donde el dios se llama Ahura Mazda. En el zoroastrismo, el dios del zoroastrismo es Ahura Mazda. Por eso es que al zoroastrismo también se le conoce como mazdeísmo, pero no vamos a entrar tanto en eso. Si usted quiere investigarlo, hágalo en su casa después. Ir a investigar un poco más acerca del mazdeísmo o el zoroastrismo. Basta saber que estos como sacerdotes pertenecían a esta religión meda o persa. Y dentro de sus capacidades, roles o funciones estaba lo que es el estudio, no tanto de astronomía, sino que de astrología. La astronomía es una ciencia un poco más exacta, que fue a través del desarrollo de la ciencia que se fue depurando. Ellos hacían más bien un tipo de pensamiento mágico al ver las constelaciones, al ver las estrellas, y se le asumía a estos elementos del cosmos cierto poder o influencia sobre lo que son los seres humanos o los acontecimientos que van sucediendo en la historia como tal. Por eso es que se les considera más astrólogos que astrónomos. De alguna manera, si usted se da cuenta, como astrólogo, ¿cuál era su función o qué hacía la mayor parte del tiempo en un día? Estar estudiando las estrellas. Y eso lo vamos a ver cuando entremos ya a la exégesis del texto, que Dios habla en nuestro idioma. Usted no necesita ni hacerse cura ni pastor para tener una comunión más directa con Dios. No. Ahí en su trabajo Dios le puede hablar, le habla de hecho. Entonces Dios, desde la cotidianidad de los magos y en lo que los magos se desempeñan y desenvuelven, ahí puede hablar con todos los hombres. Aquí la clave está cómo hacemos nosotros para comprender a Dios, que ese es el gran problema de todos los que hoy estamos aquí, solo este día. ¿Cuánta atención le hemos puesto a Dios este día? ¿A dónde me habló que yo no me enteré? ¿Con quién me quiso dar un recado que ni siquiera yo puse atención? No sé si me doy a entender.
la sensibilidad, el discernimiento para poder hacer perceptible o ser consciente de que Dios está conmigo en un día de 24 horas. Vuelvo a repetir, no necesitamos hacernos curas, ni sacerdotes, ni monjas, ni un especialista religioso para que Dios vaya a nuestra vida y desde los elementos rutinarios de nuestra vida nos hable, nos conduzca, nos guíe, nos oriente, nos aperture lo que es la luminosidad de su revelación. Esa es la enseñanza de los magos, que los magos desde su profesión y a lo que se dedicaban, ahí los fue a buscar Dios. Habla nuestro idioma, no necesita hablar usted hebreo o griego para ponerse a hablar con Dios, aún con las locuras que nosotros hablamos, con esas mismas nos habla a nosotros, nos llama, nos corrige, nos orienta, nos exhorta, nos edifica, nos alimenta, porque Dios es un Dios que de muchas formas y de muchas maneras siempre nos ha hablado. Hoy dice, lo hace a través de ¿quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, que es la gran virtud que tenemos hoy en Cristo como iglesia. Pero vuelvo a repetir, en lo que ellos son, a lo que ellos se dedican, en el espacio y en el tiempo en donde ellos pasan un día de 24 horas de su existencia, en lo más cotidiano, ahí Dios nos habla. Pastor, fíjese que yo siento que Dios no me habla. No, lo que pasa es que usted no le pone atención o ya cerró las parabólicas. ¿Por qué? Porque usted toma sus propias decisiones. Y ese es un peligro. Y hagamos un paréntesis si gustan. Ya me voy a salir de la clase otra vez y nos vamos ya dilatando. Pero ojo, el mayor peligro que corremos todos los que estamos acá es cuando oramos con decisiones en el corazón ya tomadas. Lo voy a volver a repetir. El mayor peligro de todos los que estamos aquí es que usamos la oración no para buscar la orientación de Dios, es para justificar decisiones que ya tomamos en el corazón. Ese es el ejemplo del pueblo de Israel. Allá cuando van a buscar a Samuel, ¿qué le dicen a Samuel estos? Queremos un Dios, un rey. Queremos que tú nos escojas un rey. Y allá Samuel, preocupado por lo que están pidiendo y la locura que están pidiendo, se va con Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? ¿Se recuerdan ustedes lo que le dice Dios a Samuel? Dáselos. Momento. Vamos a ver, hermana Ana, si le pide un cuchillo súper afilado, su hijo, ¿se lo daría? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es peligroso, se va a hacer ¿qué? Daño. ¿Y por qué Dios se lo dio entonces? Vamos a ver. ¿Por qué si Dios sabía que ese rey que les iba a dar iba a ser dolor, destrucción, tropiezo, caída para ellos? Lo que le dice Dios al profeta es: dáselos. Ah, muy bien. Y entonces Dios lo que hace es que otorga las locuras que ya se generaron en nuestro corazón. Y esa es la ceguera y el peligro de todos los que estamos aquí. Le ponemos retroceso. Dios tiene un diálogo profundo, o sea, Samuel está más afligido que Dios. Y el profeta entra preocupado. El pueblo quiere rey. Y entonces Samuel se toma el tiempo de explicarles lo que el rey iba a hacer con ellos. Yo tengo un pueblo, dice Dios, que les he dado libertad para que vivan con plenitud. Y si escogen un rey, el rey los va a esclavizar y les va a meter en un modelo donde al perder las libertades comienza el sufrimiento y el dolor. Pero el pueblo insiste, como decía el hermano Vladi, insiste, porque ellos ya habían tomado ¿el qué? Una decisión. Entonces el pueblo, cuando va a consultar a Samuel si podemos o no podemos, ya habían tomado
una decisión. Es decir, equivale a cuando usted y yo hoy vayamos a orar, pero ya metimos primera en el corazón. ¿Y quién nos saca de esas locuras entonces? Chapulín Colorado ya se murió. ¿Quién podrá defendernos? Entonces, ese es el problema. Cuando nosotros vamos tomando decisiones, pero no le damos el espacio a Dios, porque ya tomamos la decisión en el corazón, aun cuando vamos a la oración. Hagamos un examen si gustan, hagamos un instrumento bonito. El martes de la otra semana, véngase. Y entonces siéntese aquí en la primera banca. Le vamos a dar chance que en vez de estar escuchando la palabra, se venga a sentar acá y comience a ver a todos. Mientras están predicando, están orando, usted comience a ver a todos. Y entonces hágase esa pregunta. ¿Cuántos vinieron este martes con una oración en su corazón, pero al mismo tiempo con una decisión ya tomada? ¿Qué les parece? Hermana Dorita, le vamos a dar chance de que se pare el martes aquí y haga porque así actúa muchas veces nuestro corazón, mis queridos hermanos. Bueno, cierro el paréntesis, no era la clase. Vamos con los magos. ¿Qué otro elemento podemos sacar nosotros importante de los magos? Decíamos que los magos no son reyes, probablemente sean sacerdotes de la religión del zoroastrismo, en donde Ahura Mazda es el dios, no solo es él, pero es uno de los dioses, el dios central o más importante. Decíamos que eran especialistas en astrología y por ser astrólogos pasaban su tiempo viendo y estudiando las estrellas. Y ahí, desde su profesión, desde su contexto, decíamos, a lo que ellos se dedican, ahí Dios lo va a buscar. Habla el idioma de nosotros, habla el lenguaje de nosotros. No necesitamos ser especialistas de la religión nosotros. Solo necesitamos la sensibilidad y la apertura de poder mover los ojos hacia donde va la revelación de Dios, poder enfocar el oído donde Dios nos está hablando y desde ahí poder escuchar a Dios y dialogar con Dios. Veíamos otra característica de los magos que es importante, y esto es como una especie de aclaración. Anote esto por favor si gusta. ¿Cuántos magos eran? No, ustedes son más católicos que los católicos. En diciembre lo vamos a andar viendo ahí en las posadas, a ver si es cierto. El pastor Rodolfo el cuarto. Muy bien. ¿Y de dónde sacamos eso nosotros? Anótelo si gusta. La tradición de que fueron 3 surge en el siglo 3 después de Cristo. La tradición o la creencia de que fueron 3 magos o reyes se construye o comienza a surgir a partir del siglo 3 en la patrística. Póngale entre paréntesis si gusta, la patrística, siglo 3 después de Cristo. Ahora, ¿en qué se basaron para construir esa tradición o esa creencia? Busquemos el Salmo capítulo 72. Vamos a ver, Abner, háganos el favor, Salmo capítulo 72, versículo 10 y 11. Y le vamos a pedir, vamos a ver, a la hermana Karen que nos busque Isaías capítulo 60 del versículo 1 al versículo 6. Es decir, ojo con esto, aunque el texto no dice que eran reyes, ni el texto dice que eran 3, sin embargo, a la hora de ir construyéndose, llamémosle así, ese imaginario colectivo que se fue generando en las iglesias, en las comunidades, tiene hasta cierto punto indicios por los textos que vamos a leer en este momento. Así que le vamos a pedir en primer lugar a Abner, no sé si está el micrófono ahí, ¿lo tiene? Ok, háganos el favor, Abner, de leer, le dije Salmo 72, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? No. Dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes,
Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Muy bien. ¿Sigue más? El 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Ok, muy bien. Lo que ha sucedido es que basados en este texto, ellos ven en el Salmo la iluminación de el relato de Herodes y el niño rey. Y como ahí dice que las naciones iban a venir y los reyes de esas naciones iban a venir, se asumió, pero ese es un anacronismo, de que los que visitaron a Jesús eran reyes de ¿qué? De naciones que venían al estilo del Salmo capítulo 72. Muy bien, hermana Karen, léanos el otro texto en donde se mal utilizó para que hoy la mayoría crea que son tres reyes, que son tres y que son reyes y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Isaías 60 del versículo 1 al 6. Del 1 al 6. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahí vuelve otra vez la figura de los reyes. Continúe. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillarán y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efá vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Muy bien, ese texto de Isaías, que es el trito de Isaías, ha sido utilizado también para relacionarlos con estos personajes. Entonces, como ahí habla de que en el reino, en donde, de hecho, en el reino de Dios, en donde Israel será el centro y el ombligo de todo el mundo, claro, escatológicamente el profeta está hablando ahí, pero lo que ha sucedido es que ya en el siglo III después de Cristo, el texto donde está Herodes, los magos y el niño, lo que hicieron fue relacionarlos. Y como ahí habla de reyes que han traído oro y que trajeron incienso, entonces dijeron, aquí se ha cumplido. Entonces automáticamente se les dio una identidad a estos que son magos. ¿Y esa identidad cuál fue? Que ya no solo son magos, ahora son ¿qué? Reyes. Y en base a los tesoros y a los dones que ofrecieron, ¿cuántos eran? 3, pero el texto no dice eso. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Que venían de Oriente, que eran magos. ¿Cuántos eran? No lo dice, pero probablemente sea una caravana de muchos, porque para viajar, ¿qué se necesitaba antes? Camellos, que ya vamos a ver en el tema del camino, el kilometraje que recorrieron, los riesgos a los que ellos se expusieron, la persistencia que debieron de tener. Tuvieron que enfrentar el clima, no podían ir 2 o 3, ¿por qué? Porque entonces los asaltan. Imagínense andar con ese oro para arriba y para abajo, rápido les iban a caer encima. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, esa creencia o esa idea de que eran reyes, que eran 3, el texto no lo dice, pero ahora usted tiene una base para poder más o menos ver por dónde va la evolución de las ideas. Y entonces, ¿a partir de cuándo es que comienza a manejarse esa idea o esa pseudo verdad? A partir del siglo III en la patrística, cuando hicieron la relación del texto de los Salmos con el capítulo 60 de Isaías, y de ahí hicieron ellos un amarre, pero que no respeta la verdad exegética
de Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Muy bien. Preguntas sobre esto, mis hermanos. ¿Alguna duda? A ver, hermana. En este que acabo de leer del 66, no me quedó claro. Si gusta, póngase el micrófono más cerca, ¿Qué hermana. eran los dromedarios y los 3 nombres que aparecen ahí en el capítulo 60, versículo 6 de Isaías? Los dromedarios son una familia, un pariente cercano al camello. Son animales de carga que son utilizados también en el desierto para transportar, pero tienen sus diferencias, en este caso de joroba y otras cosas con el camello. Tienen similitudes, pero tienen también diferencias. Y las naciones que ahí se utilizan, los nombres que ahí aparecen son nombres de naciones. Porque Isaías lo que está viendo es que después de que Babilonia ha destruido Jerusalén, ¿qué viene entonces después? La salvación a través de Dios. Pero la salvación es tal que de la ruina de Jerusalén en el 587 lo va a liberar, lo va a salvar y lo va a poner como centro de las naciones. Y aquel esplendor que tuvieron con David lo van a recuperar. Y aquella caída traumática que han tenido y la destrucción de su historia, perdieron su libertad, están allá sin nada, despojados de todo a orillas del río de Babilonia. Entonces el profeta en el capítulo 60 se levanta para comenzar a dar esperanza. Nos vamos a levantar de esta destrucción, nos vamos a sobreponer. ¿Por qué? Porque la salvación de Jehová va a venir sobre nosotros y tal va a ser el esplendor, dice el profeta, que aún las naciones que han sido nuestros opresores, nuestros enemigos, van a venir. Y van a venir en unas caravanas y en unas procesiones de fiesta y de júbilo a adorar con nosotros al verdadero Dios. Eso es lo que dice Isaías capítulo 60. Pero el profeta está viendo un futuro escatológico. Y en ese futuro escatológico está viendo cómo las naciones que hoy los han oprimido, que los han destruido, vienen en júbilo para celebrar la salvación y la restauración del Dios de Israel. Ese es el texto como tal, hermana. Muy bien. Bueno, veamos, avancemos un poquito más. Número 2. ¿Qué otra tradición encontramos en el texto del Antiguo Testamento? Anotemos ahí, por favor, la estrella. Y vamos a buscar, vamos a ver. Hermana Dorita, hágame el favor de buscar en la Biblia Números capítulo 24, versículo 17. Números capítulo 24, versículo 17. Hágame el favor. Ahí le van a dar el micrófono, hermana. 17, ¿ve? Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Muy bien. ¿De qué está hablando en Números capítulo 24, versículo 17? Está hablando de la profecía de Balaán. Pero la profecía de Balaán, que es ese texto, se entendió después como una interpretación mesiánica. ¿Qué significa eso? Que los judíos creían que cuando el Mesías iba a nacer, ¿qué tenía que surgir entonces en el cielo? Una estrella. Entonces en Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, se está hablando de la estrella como señal mesiánica que ya aparecía en Números capítulo 24, versículo 17, en donde Balaán está dando una profecía, y esa profecía que está dando es que cuando viniera el gobernador, el rey, saldrá una estrella. ¿De dónde dice? De los lomos de Jacob. Entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento hay una tradición, ya hay una creencia de que cuando el Mesías aparezca iba a haber también una señal especial, y esa señal especial es a través de una estrella como tal. ¿Sí? Muy bien. Y número 3, que ya lo vimos un poquito,
número 3, es la tipología de Moisés con Jesús. Ya leímos un pasaje en donde el rey opresor y el rey tirano está representado, decíamos, a través de Faraón, pero hay un niño y ese niño ha nacido, pero lo quieren matar, lo quieren destruir. Y entonces, ¿qué hace Dios para preservar la vida de este niño? Actúa milagrosamente. Entonces, en esta tipología de Moisés con Jesús, busquemos por favor en nuestras Biblias, rapidito, las 7:30, ya no me di cuenta del tiempo otra vez. Busquemos rapidito en nuestras Biblias. Vamos a ver, hermana Cristi, búsqueme Éxodo capítulo 1, del versículo 5 al versículo 22. Alison, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Y hermana Idania, vamos a buscar Oseas capítulo 11, versículo 1, que son 3 elementos que son parte de la tipología de Moisés con Jesús, que encontramos también en el texto de Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 1, del 5 al 22, Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, y Oseas capítulo 11, del versículo 1 al versículo 11:1 nada más. ¿Lo tenemos? Sí. Todas las personas que le Más nacieron, fuerte, hermana, acérquese el micrófono un poquito más fuerte. todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, a toda hija preservar la vida. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en ese texto? Vamos a encontrar la figura de
Faraón. Pero ahora vamos a encontrar la figura de Moisés. Adelante, hermana Alison. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Muy bien. ¿Qué notan ustedes ahí? La figura de Moisés, pero ¿qué característica tiene este niño? Un niño que siempre estuvo bajo amenaza y amenaza de muerte, y Dios interviene para salvarlo milagrosamente. Vamos a ver, hermana Idania, Oseas 11:1. 11:1. Cuando Israel era muchacho y yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Hasta dónde? Solo el 1. Lo tenemos aquí, así aquí está, gracias hermano Israel. Cuando Israel era muchacho, es decir, en sus orígenes, yo lo amé. Y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Es decir, ¿de dónde es que Dios salva a su pueblo y lo comienza a llamémosle así, a criar? Porque esa es la figura, y lo vamos a ver los hermanos que vengan el día domingo, que vamos a celebrar el Día de las Madres. Dios siempre aparece en la función de una madre. Entonces, lo pare, porque esas son las expresiones, le da a luz a este pueblo. Va a Egipto y lo saca, ese es el nacimiento. Pero allá anda dando sus primeros pasos, el cipote todo atarantado para atrás, para adelante, que es el recorrido que hace en el desierto. Entonces, ¿qué va haciendo Dios en el desierto? Lo va cuidando, lo va acompañando, va gateando, y después de ir gateando va dando sus primeros pasos. Entonces, en ese proceso de maternidad, de desarrollo, de crianza, ahí entra este texto. Cuando Israel era un niño, yo lo amé, dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que después, bueno, aunque no es parte de este texto, pero sí son todas las tipologías estas, cuando los magos burlan a Herodes y Herodes se enoja, que lo vamos a ver en el otro texto? ¿Qué hace Herodes como molesto, lleno de ira? Da una sentencia: maten a todos los niños de 2 años para abajo. Y entonces, ¿qué hace Dios para preservar la vida de Jesús? ¿Qué hace? Se le presenta en un sueño ¿a quién? A José. ¿Y qué le dice? Huye, agarra al niño y a su madre y huye. Y entonces, ¿qué hace José en el relato? Agarra al niño, pero ¿para dónde salen? Para Egipto. Correcto. Entonces, si usted se da cuenta, esos entramados de Faraón, Moisés y Egipto están relacionados en el texto de los magos. Herodes queriendo matar a un niño, el niño que es protegido y sobrevive milagrosamente. ¿Logran captar ustedes los tipos que hay entonces en los textos del Antiguo Testamento, y que le van a dar mucha base y mucho sentido hoy a lo que es el texto como tal que estamos leyendo de Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12? Por eso es que se llaman tradiciones. ¿Por qué? Porque de ahí las han tomado, han citado o las han tenido presente, y que a nosotros hoy nos sirven de luz, de guía, de orientación para saber
que el tema de los magos, que el tema de la estrella, que el tema de los tipos en cuanto a Moisés y Faraón, tienen que ver precisamente con cómo es que se va presentando a Jesús en Mateo como el nuevo Moisés que ha sido salvado y liberado milagrosamente de un poder, de un tirano o de un rey maligno o un rey opresor. Muy bien, cerramos aquí la parte de estas apreciaciones. Hoy sí nos quedan ¿cuánto tiempo? 22 minutos más o menos. Muy bien, vamos a tratar de hacer una proeza en 22 minutos de desarrollar y cerrar el texto de Mateo 2 del 1 al 2. Entonces ahora hacemos el cambio de la teología a la pastoral y a la espiritualidad. Biblias abiertas, por favor, manche su Biblia, porque aquí viene ahora la aplicación a nuestras vidas de los textos. Si usted se da cuenta, no le voy a poder compartir todo, porque todo sería esto, revés y derecho, que son notas, y si usted se da cuenta que vengo pegando todavía más, porque va saliendo más y más y más y más y más, y no para esto. Entonces, a veces me tengo que amarrar yo solito mejor, porque si no nos dan la 1, 2 de la mañana escuchándolo a él y solo viendo cosas increíbles, pero al menos una idea de cada versículo voy a tratar de compartir. Así que atentos, Biblias abiertas, ojos abiertos, corazón abierto, y comencemos en el versículo 1. Vamos al texto como tal, Mateo capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Muy bien, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Muy bien, veamos dos cosas importantes en ese texto que quiero compartir con usted esta noche. La primera que quiero compartir es que el contexto nos habla del nacimiento de Jesús, y creo que lo vimos un poquito el jueves anterior en coordenadas específicas, un lugar específico, Belén, la casa de pan. Betlehem es la palabra aramea y hebrea para hablar de este lugar, un lugar especial, el lugar donde Dios siempre va a darnos a nosotros alimento y pan. Por eso es que lo primero que debemos de hacer esta noche es no desviar nuestra atención de Belén. Nuestro lugar debe de ser Belén, porque ahí está nuestra provisión, ahí está el alimento para nuestra familia, ahí está la protección que andamos buscando, ahí está el resguardo y el cobijo que necesitamos en la batalla que estamos atravesando. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Ruth cuál fue el error de esta familia? Moverse cuando hubo una hambruna y se van a Moab. ¿Pero de dónde se mueven? ¿En qué pueblo vivían estas personas? En Belén. Belén significa la casa de pan, no lo olvide. Lo voy a anotar, Betlehem. ¿Se recuerda cómo se le llama a Jesús en el Evangelio de Juan? El pan de vida. Pan de vida. Muy bien, es pan. El verdadero pan, no el maná. Es el pan de Dios dado a los hombres. Y Belén se escribe así, Bet, con TH, en hebreo significa casa. Casa. Lehem, con M, Betlehem. Al unir estas dos, son tres realmente, Betlehem, tenemos esta palabra, Betlehem, que en castellano es la palabra Belén. Y Belén significa casa de pan. Hermanito, deje de andar buscando donde no hay, hombre. Deje de andar buscando donde no hay. Mire, con sueño, dormido, algo surumbo, pero venga a sentarse, hombre. Aquí Dios le va a hablar. Aquí Dios lo va a edificar, aquí Dios lo va a alimentar. Pero no se mueva.
Entonces, las coordenadas que comienza a dar Dios es así en el versículo 1. Cuando Jesús nació en la casa de pan, en la casa de pan, ¿quién nació? El pan de vida. Pues ahí yo voy a hacer mi morada, porque ahí voy a tener alimento que no se arruina, no es limitado como el maná. Es el pan de vida dado a los hombres, que no se corrompe, no se pudre. ¿Cuál es la gran agonía nuestra? No sé si ha notado usted cómo compramos en el súper. Cuando no tenemos pisto, nos aflige que no tenemos que comprar. Y cuando tenemos por ahí algo que nos sobra, compramos de más. Y entonces a veces compramos 2 tubos de pan de caja o de pan de leche. Y apenas nos hemos comido uno y el otro ya se pudrió. Se pudre todo, se corrompe todo. Pero donde está Dios dándonos su pan, su alimento, ahí siempre va a haber provisión para cada uno de nosotros que venimos a buscarle. Entonces el gesto de Dios es dar alimento al hombre. Y Belén representa la coordenada en donde Él se va a desembocar o desbocar completamente, sin límites. Si usted tiene una necesidad en este momento, vaya a Belén, no se mueva de Belén. Pastor, ¿y qué representa Belén? El lugar donde Dios alimenta al hombre a través de su Hijo. Por eso le digo, no busque donde no hay. Y nosotros nos gastamos y desgastamos y tenemos que, aquellos que andamos buscando mejores trabajos, lo primero que van a tener ustedes de recompensa no es más sueldo, es más gastritis, más colitis, Nervitrán, porque no puede dormir en la noche. Ay, sobame las pantorrillas, viejo. ¿Por qué? Porque hasta se le acalambran los jocotes de estrés. Ya los que tienen que madrugar a 5 de la mañana, ¿qué tienen que hacer? Otra vez acetaminofén con codeína, dame, porque dolorcito en la espalda, tengo que estirar un poco. Y si no hay asiento en el bus, allá llega todo trabado a la oficina otra vez. Metocarbamol, ibuprofeno, son los botiquines que andamos siempre. ¿Cuántas hermanas en vez de andar ahí las cosas de las uñas y para andar chapudas de los cachetes, hoy solo es botiquín, ya no es cosmético? ¿Se ha fijado que poco a poco comenzó a meterle un poco de botiquín a la cosmetiquera? La hermana saca la cosmetiquera, mentira, la mitad son medicinas. En la casa de pan, ¿a quién vamos a encontrar? Al autor de la vida, mis hermanos. Y decíamos el jueves anterior que, como lo dice el versículo 1, en los días del rey Herodes. Y aquí sí quiero hacer una pausa, porque yo quiero que usted esta noche identifique quiénes son los Herodes en este tiempo para nuestras vidas. Le voy a pegar una reempujadita, como decía mi abuela, para identificar peligros. Herodes representa peligro. Herodes representa todo aquello que puede matar nuestra vida espiritual. Herodes representa todo aquello que puede estropear lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o lo que Dios quiere poner en nuestras manos. Veamos algunos peligros para en este momento. Lo primero que encontramos que hoy se convierten en los Herodes modernos y actuales: el relativismo espiritual. Nosotros vivimos en esa tensión, en donde nos consumimos por las añadiduras. ¿Se recuerdan qué son las añadiduras en Mateo 6? ¿Se recuerdan? Haz buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas, ¿o serán qué? Son añadiduras. ¿Pero qué eran esas cosas? ¿Cómo? No. Vestido. ¿Qué más? Alimentos que representan la materialidad del ser humano. Y nos habla incluso
yo creo que ese texto quizás es marxista porque nos habla de los medios y las formas de producción. Habían unos pajaritos, dice, porque Jesús nos pone a contar historias de parvularia, como nos faltan algunos, unos 25 para el peso, no nos dieron tanto sucrol ni bacaolinita, y entonces nos cuesta entenderle a Jesús. Entonces nos lleva al aula de la parvularia, y entonces con muñequitos comienza a decirnos, habían unas avecitas que no, ¿qué es lo que no hacen? No, eso es lo de los árboles o los lirios. No siembran o no trabajan, pues, pero lo especifica. No siembran, ni cosechan, ni guardan pero eso es y no en eso invertimos nosotros todo el día, pues. Y entonces Dios nos va a mostrar una dimensión donde se come, pero no como nos han enseñado, programado a nosotros. ¿Puede creer ustedes? Ese es el reto de Mateo 6. Entrar a una dimensión en donde Dios me alimenta directamente, no mi agonía y angustia. ¿Lo puede vivir? Porque ahí está el reto de vivir por fe. Ahí está el reto de vivir por fe, no por mi sacrificio y esfuerzo, sino ser sostenido por el Dios que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se las pidáis. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que entremos a esa dimensión. Que entremos a esa dimensión. Usted había dejado tirada aquí su bicicleta, ¿verdad, mi querido hermano? ¿Sí? Sí, muy bien. Estaba escuchando que estaba enfermo por ahí. Dios, sin su bicicleta y en su limitación, en su enfermedad, lo va a alimentar. No se angustie. ¿Lo cree? Vívalo. Ese es Mateo 6. Pero nosotros entramos en un relativismo, en donde la espiritualidad es para los desocupados. Pastor, yo no puedo venir el domingo porque estoy en mi empresa. Venga, hermanito, congréguese. No, eso es para los desocupados. Yo estoy muy ocupado. Relativismo espiritual. Un versículo, ya lo vi enojados algunos. Tan bonito que iba a la clase, pastor, yo ya me está apretando las tuercas, así ya no me gusta. Muy bien, hasta se me perdió. Busquemos segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Ya no me interesa escuchar culto. No, pastor, eso es. Estoy ocupado. Estoy cansado. Y esos tiempos están presentes. Esos son los nuevos Herodes hoy para nosotros. Ese es el Herodes que hoy me tiene bien amolado. ¿Qué dice después? Sino que teniendo comezón de oír, es decir, necesidad hay, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y entonces nosotros perdimos de contacto directo el ¿qué? La palabra fresca, viva, que es la única que puede darnos consistencia para no perecer. Entonces hoy Herodes, o a los Herodes modernos, les es más fácil matar niños de la fe y niños espirituales de Ibers. Le fascinan los niños hoy espirituales de Ibers, porque es más fácil destruirlos, es más fácil eliminarlos, ahogarlos, confundirlos y destruirlos.
Yo le voy a dar nada más las pautas donde están los Herodes, pero usted tiene que cuidarse, yo tengo que cuidarme de ellos, porque la intención es la misma. Los protagonistas o los personajes cambian sus nombres, pero la batalla y el escenario sigue siendo el mismo. Dos reinos en tensión y lucha. Uno debe prevalecer. ¿Cuál es? Esa es la pregunta que usted debe de hacerse en su vida. ¿Cuál reino es el que está prevaleciendo en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en la iglesia? Porque es una lucha. Es una lucha. Si usted viene aquí sonriendo y usted cree que todo es color de rosa y no pasa nada, usted se equivocó. Ha agarrado este lugar de club social. Pero el reino de Dios implica desde los inicios, por lo menos para este niño que es rey, guerra, lucha, tensión. Dios dando salidas milagrosas y providenciales, porque así se sostiene el hombre y la mujer de fe. No en sus fuerzas, no con nuestras estrategias, pero debemos de pelear esas batallas. Veamos, identifiquemos otro Herodes. La distracción y la misma superficialidad de nuestros compromisos para con Dios. Estamos distraídos en otras cosas. El gran problema, no solo de esta iglesia, de la iglesia en general, es que los que somos líderes estamos desenfocados, cansados, agotados. Y entonces esa frescura o esa capacidad de poder disponerme totalmente me cuesta, pastor. No, es que no puedo. Esos son los Herodes de este tiempo. ¿Cómo? En algún momento. Yo no he venido a traer paz, dijo Jesús. Y en muchos momentos en la familia, el reino, la iglesia, el ministerio, el servicio se vuelven temas de conflicto, peleas. Y ya vas otra vez para allí. ¿Y qué tanto haces allá en la iglesia? Dígame, hermana. ¿Estamos bien? Ok, hermana. Superficialidad en mis compromisos. Veamos otro Herodes que puede echarnos a perder. Uno más. Busquemos, si gustan, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 o versículo 12, busquemos. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pastor, fíjese que tengo cáncer. Ahí dice, no se extrañe. Pastor, perdí el trabajo. No, pues bienvenido, ya somos 2, 3, 4, y ahí vamos a ir con toda la lista. No os extrañe, dice, como que si algo raro, ¿qué dice? Les ha acontecido. Es decir, si las batallas están. El problema es que hoy los Herodes que nos quieren disminuir, que nos restan, que nos bloquean, que buscan destruirnos, hoy sí nos asustan, nos atemorizan. Y en estos contextos que hoy tenemos acá, no, si Herodes estaba presente, pero Dios también interviniendo. Jamás tocó a los magos, jamás tocó a los niños. Por tanto, ¿cuál es la expresión para nosotros? Aunque estés presente hoy, jamás vas a tocar mi vida, porque Dios me resguarda y me guarda. El problema es que hoy le tenemos miedo, porque lo que debería de ser para nosotros familiar, cotidiano, que son las lágrimas, las batallas, las pruebas, las adversidades,
hoy nos asustan, sentimos extrañas. Señor, eso no es conmigo, Señor. Eso no es para mí. ¿Y qué hacemos entonces? Damos pasos hacia atrás. Y esos son precisamente los nuevos Herodes con los que hoy nosotros estamos luchando y haciéndole frente a nuestras vidas. Muy bien, 2 minutitos, 3 minutitos, preguntas, comentarios, y con esto cerramos la clase de esta noche. Me gustaría escucarles, mis hermanos, porque hoy solo a mí me dejaron la guitarra, así que hoy vamos a ver preguntas, comentarios, opiniones. Yo no sé si el calor me los funde más rápido hoy a los hermanos. Vamos a ver. Mis queridos hermanos, lo vamos a dejar como tarea reflexiva. ¿Puede identificar los Herodes con los cuales hoy usted está haciéndole frente a su vida, a su situación de relación con Cristo? ¿Está consciente de que esos Herodes están presentes y que solo tienen una sola intención: destruirlo, derribarlo, hacerlo fracasar? ¿Los ha podido identificar? ¿Qué ha hecho hoy que los ha identificado? ¿Tiene miedo? ¿Se ha dado por vencido? ¿Tiene las armas espirituales para hacerle frente? ¿Tiene la providencia de Dios a su lado y a su mano para que Dios abra camino donde no lo hay? ¿Está vestido de toda la armadura de Dios a través de lo que es el poder de Jesucristo, la palabra y el Espíritu? Porque su vida y la mía corren peligro. Hoy nosotros representamos esos niños que pueden ser más fácilmente, probablemente, destruidos, devorados, asesinados. Luche, esfuércese, pelee en la gracia y en la fuerza de Jesucristo. Amén. Voy a pedirle a mi hermano, aquí está mi hermano Abner, le voy a